Amoxidal, el antibiótico con mayor experiencia clínica y seguridad comprobada en el Uruguay. El antibiótico de primera elección para el tratamiento de infecciones bacterianas de diversos orígenes. Aparato respiratorio, aparato genitourinario, cavidad bucal, piel y partes blandas. Infecciones causadas por gérmenes productores de beta-lactamasas. Amoxidal Plus, la asociación con respaldo internacional en las principales agencias de referencia. Amoxidal Plus, a diferencia de los macrólidos, no aumenta el riesgo de resistencia bacteriana. Amoxidal, el antibiótico seguro y accesible con la familia más amplia de presentaciones. Amoxidal, un producto Ruemers, una compañía Megalabs. Buenas noches, les agradezco la presencia a todos y también quiero agradecer la posibilidad que me brindó el laboratorio Ruemers para establecer este contacto con ustedes. En la comunicación de hoy pretendemos abordar algunas particularidades de la práctica odontológica en esta etapa difícil que nos tocó atravesar de la fase 3 de la pandemia de COVID-19 y sobre todo orientar acerca de una práctica segura, es decir, minimizar la posibilidad de daño, evitar riesgos. O sea, no pretendemos difundir ni mucho menos imponer algún protocolo, sino solamente informar y sensibilizar acerca de la pertinencia y de la necesidad de implementar algunos cambios en nuestra práctica diaria. La severidad de esta enfermedad COVID-19 ocasionada por el SARS-CoV-2, este virus que surge en China, y la limitada evidencia de la eficacia de los tratamientos agrega una dificultad más, una complejidad más en el momento de la toma de decisiones, ya sea para el control de la enfermedad, para evitar el contagio y para el tratamiento. Hay algunos puntos claves que tenemos que tener presente justamente para manejar la seguridad en la clínica. Esos puntos claves son el conocimiento de la transmisión, por lo tanto del contagio, y acá la palabra clave realmente es aerosolización, ¿verdad? La exposición, infección, ¿verdad? Y la protección. La COVID-19 es una enfermedad transmisible que justamente se transmite a través de un huésped infectado a otro o de un reservorio, un fómite, a un huésped que está, por supuesto, contaminado, a un huésped susceptible. Cuando hablamos de exposición, bueno, la incidencia, el número de nuevos casos va a depender de la prevalencia de los casos existentes y solamente actuando sobre la cadena epidemiológica podemos prevenir la infección, el aumento de los nuevos casos. En cuanto a la protección, bueno, el objetivo de la prevención es justamente evitar la aparición de nuevos casos de la enfermedad, es decir, disminuir la incidencia. Desde el año 99 que se conoce, gracias a Carl Fluge, ¿verdad?, que los microorganismos son transportados a través de gotas expulsadas por el tracto respiratorio, que son un medio de transmisión de enfermedades, a los que los dentistas sin dudas estamos en mayor exposición. Este conocimiento de la transmisión de los microorganismos a través de las gotas de Fluge incentivó a Mikulicz Radecki, ¿verdad?, al uso de los tapabocas. Fíjense ya
en los últimos años, entre la década, en la mitad del 800, y se hacían estos tapabocas con gasa. Otra cosa importante a tener en cuenta, ya que hablamos de la transmisión, es que cuanto menor es el tamaño de la partícula, ¿verdad?, más lejos se propaga. Y otra cosa importante es tener en cuenta que ese diámetro, ¿verdad?, a mayor diámetro puede ser filtrado por la nariz, rápidamente esa partícula cae, y a menor diámetro no solo viaja más, sino que además son las que se ubican en los alvéolos pulmonares, ¿verdad?, las más dañinas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el tamaño de la partícula va a variar de acuerdo a las condiciones ambientales, ¿verdad?, porque según el tenor de humedad, por ejemplo, puede disminuir, deshidratarse y quedar convertirse en lo que se llama el núcleo de la gota, ¿verdad?, que es menor que la gota original y que también va a ser más dañino, ¿verdad? Va a llegar a los alvéolos pulmonares, va a viajar a mayor distancia. Así que al hablar, al toser, al estornudar, exhalamos, ¿verdad?, en esas gotas los patógenos que van a ser recibidos o van a dañar al huésped susceptible, ¿verdad? Bueno. Y como decía hoy, los más expuestos, como siempre, a estas enfermedades transmitidas por gotas de exhalación somos, entre otros, los dentistas, ¿verdad? Y bueno, y enfermedades como la tuberculosis, la meningitis meningocócica, la neumonía neumocócica, la difteria, infecciones estreptocócicas, la gripe aviar, el Haemophilus influenza, todas tienen en común con esta enfermedad transmitida por el SARS-CoV-2 que la forma de transmisión es a partir de gotitas de exhalación. Claro está, a todas las anteriores que siempre estuvimos expuestos, la diferencia con la enfermedad actual es que no se conoce método de inmunización, ¿verdad? Estamos expuestos, pero a la vez no tenemos ninguna forma de inmunizarnos y tampoco de tratarnos. Algo con respecto a algunas características de este virus, que es fácilmente destruido por los desinfectantes y por muchos antisépticos, que es fácilmente destruido por los métodos de esterilización estándar, por calor, ¿verdad? Pero tiene una gran estabilidad frente a los cambios de temperatura. Si nos fijamos en esta, es una gráfica de Lancet, ¿verdad? De un estudio bastante reciente. Es capaz de soportar o estar presente hasta 70 grados Celsius, ¿verdad? Me van a decir, sí, pero solo un minuto tolera hasta 70 grados Celsius, sí, pero soporta grandes cambios de temperatura, así como cambios de pH. Soporta cambios de pH de 3 a 10, ¿verdad? Tiene una sobrevida, ya sea en cambios de temperatura como en pH, que realmente se destaca sobre otros virus. ¿Qué características tiene este virus SARS-CoV-2? Bueno, es un virus con envoltura lipídica que tiene una polaridad positiva, ¿verdad?, que teóricamente tendría que ser más susceptible de ser destruido por los desinfectantes que los virus que no tienen envoltura. Tiene una proteína S característica que a su vez tiene dos subunidades, que una le permite mantenerse unida al virus y la otra
subunidad es la que se va a unir a su receptor. ¿Y qué receptor eligió el SARC2? Una enzima de membrana, ¿verdad? Una peptidasa de membrana, que es nada menos que la enzima convertidora de angiotensina 2, la ACE2. Este virus usa como ligando este receptor. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, justamente la enzima convertidora de angiotensina 2 es una enzima que permite a la angiotensina 2 transformarse o modificar su estructura. En realidad, esta enzima lo que hace es madurar a la angiotensina, permitirle un cambio de estructura, y estos metabolitos van a ocasionar vasodilatación, van a ser antitrombóticos, van a ayudar a mantener la presión arterial en niveles normales, o serían útiles en controlar la hipertensión arterial. En cambio, la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? La famosa ACE, donde se unen los inhibidores, los famosos IECA diuréticos, lo que hace es favorecer la formación de angiotensina 2, que es vasoconstrictora y que tiende al aumento de la presión arterial. ¿Cuál es la consecuencia de que el SARS-CoV-2 utilice esta enzima convertidora de angiotensina 2 como ligando? Bueno, justamente lo que se vio es que hay altas concentraciones de angiotensina 2 con las consecuencias de vasoconstricción, aumento de la presión arterial, porque el virus inactiva a la enzima. También se vio que administrando IECAs y antagonistas del receptor de angiotensina podría controlarse la gran cantidad de angiotensina 2 en estos enfermos, ¿verdad? Son descubrimientos que se han hecho, investigaciones que se han hecho con estos resultados, lo que también nos está avisando que aquellos mitos de que los pacientes no podían tomar IECA cuando sufrían COVID, bueno, hay que desterrarlos. Por otro lado, se ha descubierto también, o se ha logrado también, conocer la estructura tridimensional del ligando y del sitio de unión del virus al ligando, por lo que esto da grandes esperanzas de conseguir nuevos antivirales, vacunas, en fin. O sea que hay bastantes avances en lo que es esto. Pero bueno, vamos al tema que realmente nos convoca. ¿Estamos expuestos? Sí. Somos la profesión más expuesta. La oftalmología también, por supuesto, los otorrinos también, pero el odontólogo particularmente por su forma de trabajo, por la producción de aerosoles, es el profesional que está más expuesto y el que más riesgo de contagiar, al que el paciente se expone más riesgo de contagio en esa situación, ¿verdad? Esta es la pirámide de riesgo ocupacional que hizo la Organización de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿verdad? Y Administración, perdón, de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el pico de la pirámide, ¿verdad? En el vértice de riesgo muy alto están los odontólogos. Por ejemplo, trabajos administrativos estarían en el nivel más bajo. Teniendo en cuenta este riesgo, también la misma organización ha establecido lo que se llaman
precauciones, ¿verdad? Una persona que trabaja en la parte administrativa, las precauciones que debe tomar son bajas, ¿verdad? Cuando uno brinda una atención de emergencia que no implique, supongamos una alveolitis, ¿verdad? Que no implica un procedimiento que genere aerosoles en un paciente asintomático, ¿no? Porque eso de sano, en un paciente asintomático, bueno, no tendría que modificar mayormente las medidas de bioseguridad que se usan hasta el momento, ¿verdad? Es un nivel medio de precaución. Quiero hacer un paréntesis, cuando uno dice un paciente asintomático, asintomático igual por el criterio de universalidad, es un paciente que potencialmente está contaminado con el SARS-CoV-2, ¿verdad? El asintomático es el infectado. Y el paciente que tiene algún síntoma debe considerarse paciente enfermo. Entonces, la precaución media es para brindar atención dental que no ocasiona aerosolización en un paciente asintomático, ¿sí? Cuando hay que tomar precauciones altas, ¿verdad? Exagerar no, aumentar las medidas de protección, es cuando uno va a brindar atención. Acá dice de emergencia, en realidad la palabra emergencia está mal, tendría que ser de urgencia, pero bueno, debe ser la traducción. Pacientes, va a atender pacientes, ¿verdad? Que si bien no se van a generar aerosoles en esa consulta, pero es un paciente sospechoso de tener COVID-19, ¿verdad? Y también deben aumentarse las medidas de protección cuando se atienden pacientes asintomáticos, pero se generan aerosoles. Y el riesgo es muy alto, y hay que tomar precauciones estrictas, cuando se generan aerosol en pacientes sospechosos de COVID. Lo vamos a ver con mayor claridad ahora. Bueno, recordando un poco cómo se trabajaba antes y cómo estamos trabajando hasta el momento y cómo vamos a tener que trabajar, vamos a ver cómo evolucionó la bioseguridad en odontología. Este virus ocasiona una enfermedad respiratoria y que se transmite a través de gotas de exhalación. Nosotros trabajamos a la distancia óptima de visión distinta, es decir, a 30 centímetros del paciente. Se exige para mayor seguridad 2 metros, es imposible, ¿verdad? Otra característica del virus, la alta transmisibilidad, ¿verdad? No hay métodos de inmunización ni tratamiento para la enfermedad. Trabajamos en realidad con medidas insuficientes de prevención y control de infecciones en odontología. En este caso, aún cumpliendo estrictamente las normas de bioseguridad que veníamos implementando hasta el momento, en estos casos vimos que no son suficientes. Y bueno, lo que decíamos hoy, paciente asintomático no significa que es SARS-CoV-2 negativo, ¿sí? Solo que no tiene síntomas, no se ha hecho ninguna prueba diagnóstica, pero puede ser portador. El problema de la aerosolización que tenemos que controlar, y también nos preguntamos si realmente tendríamos que hacernos el diagnóstico del virus los profesionales de la salud o si tenemos que exigirlo en aquellos pacientes, como en muchos casos se exige, a los que vamos a someter a una cirugía electiva, por ejemplo, o con los que tendríamos que estar trabajando un lapso prolongado, un tiempo prolongado. Hay pasos fundamentales en nuestra práctica clínica, ¿verdad?, para llevar a cabo una odontología segura, como decíamos hoy, con mínimo riesgo, mínimo potencial de ocasionar o de ocasionarnos daño. Se ha impuesto últimamente la necesidad de un triage telefónico, que ahora vamos a explayarnos un poquito más. Otro aspecto importante es planificar la consulta, ¿verdad? Anticiparnos a todo lo que vamos a hacer.
Y repito, el criterio de universalidad, sin síntomas, portador, potencial riesgo, con síntomas, enfermo, presencia de riesgo. Otra cosa importante es mantener al paciente informado. ¿Por qué no lo voy a atender? ¿O por qué el caso de él sí lo voy a resolver en el consultorio? Los cambios en la infraestructura que vamos a ver a continuación, la recepción, la formación del personal, la educación del personal con respecto a los procedimientos. El proceder inicial con el paciente, los cambios en la sala de espera, el área clínica, repensar todos los procedimientos. ¿Realmente vale la pena que genere aerosol o hay un procedimiento de alternativa? Y, por supuesto, la protección de todo el equipo odontológico, ¿verdad? El odontólogo, el personal auxiliar, en fin. Vamos a empezar por el triage. Triage es seleccionar aquellos casos que realmente necesitan la asistencia en el consultorio. Hasta hace poco se decía que todos los consultorios deberían estar cerrados y solamente atender las urgencias inaplazables. Hoy en día se ha flexibilizado un poco más todo esto. Bueno, ¿cuál es la herramienta de ese triage, de esa selección de pacientes? Bueno, primero, identificar, después aislar y después informar. ¿Qué quiere decir? Primero, identifico de qué paciente se trata. ¿El paciente tiene síntomas? ¿Estuvo en contacto con alguna persona que estuvo con COVID o que tiene síntomas? ¿Viajó? ¿Hizo fiebre? En fin, las preguntas para despistar que el paciente sea un caso sospechoso. Una vez que el paciente contestó que no, por ejemplo, todas las preguntas, que sabemos que es un paciente que no es el sospechoso de COVID, tenemos que identificar si la consulta realmente amerita la asistencia al consultorio, ¿verdad? Entonces, allí se planifica la visita con agenda para evitar la aglomeración en la sala de espera, como vamos a ver ahora que también tenemos que repensarlo. Y en el caso de que ese paciente haya contestado que sí, que es un caso sospechoso, bueno, informarlo, dónde debe recibir asistencia, por qué no lo vamos a atender. Así que esta es la herramienta del triage. Y también está lo que se llama la telemedicina o la odontología a través del teléfono, a través de fotos, que uno puede orientarse para establecer un diagnóstico telefónico, porque ni presuntivo, y para orientar también al paciente o para postergar o dilatar en el tiempo la asistencia. Bueno, así que teníamos en cuenta síntomas, ¿verdad? Y es importante lo de los síntomas, porque como vamos a ver ahora, una vez que aparecen los síntomas, hay un periodo de incubación donde aparece el mayor riesgo de contagio, ¿verdad? Entonces, ese periodo que es mayor en los primeros 7 días, ¿verdad? Por supuesto que en los pacientes graves y críticos se prolonga mucho más, pero es importante conocer cuándo aparecieron los síntomas justamente para conocer el periodo de contagio. Después hablábamos hoy de la necesidad o no del diagnóstico de COVID. Bueno, eso es bastante relativo, porque se puede hacer el diagnóstico y contagiarse a los pocos días o en el lapso entre que se hizo la prueba y que va al consultorio. Y tener presente también que si bien el pulmón es el centro de la enfermedad, puede afectar el resto de la economía y dependiendo del tipo de paciente puede ser más grave o no. Así que lo de la información en el triage también es fundamental. Acá lo que hablábamos hoy, ¿verdad?
en los primeros días después de que aparecen los síntomas es donde está el mayor riesgo de contagio. En un paciente asintomático va a ser más breve, ¿verdad? En un paciente leve un poquito más prolongado y en el paciente crítico dura prácticamente todo el curso de la enfermedad. Y acá tenemos, por ejemplo, una dinámica de la carga viral. Vemos que en los casos de los pacientes críticos prácticamente no disminuye la carga viral. En el paciente grave ya a los 14, 15 días disminuye casi que bruscamente la carga viral a partir entre el día 11 y 12, y en el paciente leve asintomático prácticamente a los 6 días ya no estaría transmitiendo la enfermedad. Bueno, esto es una guía de la ADA que propone, que, ay, se me fue la imagen. Acá de vuelta. No, acá. Así sale. Muchas gracias, disculpen. Bueno, que propone que atender en primer lugar con menos riesgo, cuáles son las prestaciones que se pueden hacer sin generar aerosoles que no implican ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Como por ejemplo el retiro de sutura, en fin. Por ejemplo, una emergencia sería un sangrado incontrolable, una infección grave, en fin, o un trauma, un trauma maxilofacial. Después, urgencias que podrían también, por supuesto, que son inaplazables, sería el dolor severo, la pericoronaritis, ¿verdad? Y estos todos, por ejemplo, un control posquirúrgico. Y bueno, y después otras urgencias que, como decíamos hoy, no implicarían ningún riesgo. Es una orientación en cuanto a qué dilatar y qué atender. Bueno, y vamos a ver cuáles son esos cambios que tenemos que plantearnos en el consultorio en esta etapa, ¿verdad? Vamos a empezar por la entrada del consultorio. La necesidad de tener alfombras sanitizantes y seca calzado. En definitiva, todas estas estrategias son, por ejemplo, el caso de la alfombra sanitizantes, disminuir la posibilidad de la contaminación de objetos inanimados que donde después se puede transmitir el virus. Esta alfombra sanitizante consta de una alfombra en una bandeja con una solución desinfectante. ¿Qué solución desinfectante se propone? Bueno, de acuerdo a la literatura revisada, se propone una solución de hipoclorito de sodio de una baja concentración, fíjense, 1000 partes por millón, 0,1%. La lavandina de uso doméstico es al 4%. ¿Qué riesgo conlleva el uso de hipoclorito en la alfombra? Bueno, por supuesto, la mancha, la decoloración, la corrosión de algunos metales. Otro inconveniente, se necesita un recambio frecuente. La materia orgánica
es inactiva la solución de hipoclorito. La temperatura y la luz también. Y a la vez, como es una solución sumamente diluida, va a haber que hacer ese recambio prácticamente frecuente, más que diario, ¿verdad? Por la inestabilidad de la solución y por la posible contaminación con materia orgánica. Pero bueno, de todos los desinfectantes es el más económico y sobre todo eficaz. Y en esa concentración se vio que es activo frente a coronavirus. O sea que la alfombra y el secapié. Bueno, llega el paciente al consultorio con su tapaboca puesto, pasa por la alfombra sanitizante y hay que hacerle un registro de la temperatura corporal a distancia, sin contacto, a través de un termómetro infrarrojo. ¿Cuáles son los niveles de temperatura? Bueno, para algunos autores el paciente no tendría que tener más de 37,3, otros hablan de 37,5. Por supuesto que la temperatura del paciente no necesariamente se va a deber a que esté atravesando la enfermedad COVID, puede ser por la propia afección infecciosa que lo llevó a la consulta, pero bueno, hay que hacer el registro de la temperatura. El 50% de los pacientes que pasan por estos cuadros, por los cuadros leves de COVID, no manifiestan cambios en la temperatura corporal. Pero bueno, es una herramienta más para clasificar a los pacientes, a los casos sospechosos, perdón. Cambios en la recepción. El paciente sigue con su tapaboca y va a recibir las instrucciones para el lavado de manos. Como ven, la recepcionista tiene que estar detrás de una mampara acrílica, ¿verdad? Que se instala, ¿verdad? Para evitar el contacto o la transmisión de los microorganismos a través de las gotas de exhalación. Y bueno, por lo tanto, hay que contar también con una estación de lavado de manos dentro de la sala de espera o, en su defecto, la administración de alcohol en gel o alcohol 70 en líquido y papel de secado. Acuérdense que el alcohol cuando se fricciona es cuando tiene mayor, cuando se arrastra con una gasa o con un papel es cuando tiene mayor efecto, en este caso virucida tendría que decir. Bueno, muy bien, así que entró, le tomaron la temperatura, se lavó las manos, está en condiciones, ¿verdad? Le enseñan cómo se lava las manos, le dan tanto alcohol 70 o alcohol en gel, que los geles hidroalcohólicos tengan más de 60, que sea un alcohol de más de 60 grados, ¿verdad? 70, en fin, y hasta 90, más de 90 no, porque tampoco tiene acción antiséptica. Pero bueno, los que hay en nuestro medio todos cumplen con esa especificación. Si tiene que esperar en la sala de espera, esta sala de espera tiene que estar libre de revistas, libre de cuadros. Recuerden que en el cartón permanece, si bien menos que en el plástico, pero puede estar hasta 24 horas sobre cartones y papeles el SARS-CoV-2. Entonces, los pacientes, ¿verdad?, tendrían que estar aislados por lo menos 2 metros, y si no, lo ideal sería agendarlos para que estuvieran de a uno en la sala de espera. Esto, que era lo más habitual, hoy en día es impensable. Por otro lado, nosotros, mientras el paciente se prepara, tenemos que anticiparnos y planificar todo lo que vamos a precisar para ese tratamiento. Ya a través del triage conocemos qué es lo que vamos a hacer y vamos a organizar absolutamente el consultorio de manera tal de no tener que estar abriendo cajones o tener que estar pidiendo instrumental o material cuando el paciente está dentro de del consultorio.
una vez en el consultorio, tenemos que tener presente retirar cuadros, cortinas, todas aquellas superficies que no necesariamente, que son superfluas y que no contribuyen, al contrario, complican o favorecen que se asiente el virus, el coronavirus. Por ejemplo, proteger con nylon las computadoras, las sillas que no se van a usar, las mangueras, en fin, todas las zonas que pueden estar en contacto con las gotitas de fluje o con otro tipo o sangre, en fin, tratar de protegerlas para para que sea más fácil luego la limpieza posterior. Otra cosa importante, no usar el aire acondicionado. ¿Se acuerdan cuando la epidemia del SARS, que se encontró, como es transmitido también por el aire, se encontró en las ventilaciones de los edificios? Bueno, en este caso también ventanas, ventilar a través de las ventanas y no usar aire acondicionado. ¿Cómo se va a proteger el odontólogo? ¿Qué barreras va a usar? Bueno, va a ser según la prestación que va a brindar y según el paciente. Empecemos por un paciente asintomático. Nos estamos basando también en los criterios de la OSHA, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones de equipos de protección personal son para pacientes asintomáticos. Cuando no vamos a generar aerosoles, usamos las barreras que usamos habitualmente, ¿verdad? Todas las normas de bioseguridad de las barreras a las que estamos acostumbrados, a lo que se le puede sumar la mascarilla de acetato, ¿verdad? Además de la mascarilla quirúrgica plegable, podemos usar una máscara de acetato por encima del tapabocas. Cuando estos procedimientos que se realizan en pacientes asintomáticos generan aerosoles, entonces sí se hace imprescindible el tapabocas, que puede ser el N95 con o sin válvula respiratoria, ¿verdad? Y que lamentablemente no es esterilizable, que se ha visto, y hay varios trabajos que así lo demuestran, que el hecho de esterilizar estos tapabocas hace que no filtren, que pierdan toda su eficacia como protección. Así que en estos casos donde se genera aerosolización, aun que el paciente sea asintomático, hay que usar el tapaboca N95 según las recomendaciones de la OSHA. Paciente sospechoso, ¿verdad? O que tiene la confirmación de COVID-19. Aunque el procedimiento no involucre aerosoles, además de todas las barreras que vamos a ver ahora, ¿verdad? Necesita la careta filtrante, el N95. Y en lo que se sabe que generan aerosoles, bueno, por supuesto que también la mascarilla N95, que ahora vamos a ver qué hay con y sin válvula. Es importante el tamaño también que cubra la cara, hay distintos tamaños y sobre todo importante ajustarla bien a la cara. Por otro lado está la propuesta de usar el tapaboca convencional con las mascarillas o cubiertas de acetato, ¿verdad? La máscara de acetato. En cuanto a la vestimenta, existen sobre túnicas impermeables que serían las indicadas para los casos sospechosos para la asistencia de casos sospechosos de pacientes con COVID. En realidad,
el nudo tiene que ir hacia atrás, la parte de atrás de la espalda es la parte contaminada, la parte que no está contaminada, que está limpia, ¿verdad? Si nosotros ponemos el nudo adelante en la parte sucia, al retirarlo también va a ser un inconveniente y otro factor de contaminación. Bueno, y acá está todo el equipo, ¿verdad? Los zapatones, la sobretúnica, doble par de guantes. Sí, doble par de guantes recomiendan, sobre todo cuando uno va a hacer el descarte de la vestimenta. Cuando se va a desvestir y sacar todas las barreras, es importante debajo de estos guantes tener un par de guantes limpios para evitar tocar con la mano todo el equipo contaminado. Gafas protectoras, esto estamos más que acostumbrados a usarlas, la cofia, ¿verdad? Y lo importante es que este equipo que va debajo de la sobretúnica no se use para salir del consultorio, ¿verdad? Que sea descartable o que permita un lavado profundo. ¿Cómo se va a preparar el paciente? El paciente va a retirar el tapabocas en el momento que entra al consultorio, cuando se va a sentar en el sillón. Una estrategia que se ha planteado es darle un colutorio al paciente, ¿verdad? Un vaso descartable con determinado colutorio, que el paciente se haga un enjuague, ¿verdad? Y se aspira el contenido de la boca. El paciente no saliva, la salivadera no existe. Luego se pueden hacer los campos, que ahora vamos a ver con qué, la antisepsia de piel, la instalación del campo fenestrado y el campo interno. Con respecto al tratamiento, considerar si se van a generar aerosoles y si no se van a generar aerosoles. Para la generación de aerosoles existen distintos sistemas de aspiración, ¿verdad? Y también de algunos gestos o maniobras que evitan el retorno de el aerosol que queda en la turbina. Cuando apagamos la turbina, como que esa aspiración vuelve a quedar, entonces de repente un pequeño gesto sería mantener encendida la turbina en un recipiente hermético para que salga toda ese líquido contaminado. Me está costando expresarlo. Como que ese retorno, cuando se para la turbina, ese retorno del agua con los microorganismos, al volver a tener encendida la turbina, quede en un recipiente hermético que después se descarte. Y después se procederá al tratamiento necesario. Bueno, los procedimientos que no son generadores de aerosoles no tienen mayor cambio. Importante también es darle claramente las indicaciones al paciente, luego se vuelve a colocar el tapabocas y se retira del consultorio. Bueno, pero el consultorio ahora necesita todo un tratamiento, ¿verdad? Antes y después de cada paciente. Necesitamos tratar todas las superficies del consultorio, pero primero se necesita limpiar el consultorio. Es decir, el objetivo de la limpieza y la desinfección del consultorio es disminuir el riesgo de transmisión a través de los fomites. Entonces, este virus es susceptible a los métodos estándares de desinfección por calor y de esterilización. ¿Por qué decíamos que lo fundamental es realizar la limpieza? Para disminuir la carga, toda esa suciedad, toda esa carga orgánica que inactiva los desinfectantes. Para aprovechar al máximo la acción virucida de estos desinfectantes, es necesario realizar la limpieza de superficies. ¿Cómo? De limpio, de lo menos sucio a lo más sucio, ¿verdad? De las superficies menos contaminadas a las más contaminadas. Y de arriba hacia abajo, porque en definitiva lo último que se hace es limpiar el piso, ¿verdad? Así que primero se limpia y después se desinfecta. Desinfección implica la muerte de algún microorganismo. La limpieza solo retira materia orgánica, no destruye microorganismos. Teniendo en cuenta
la longevidad de este coronavirus, teniendo presente que puede estar sin ser tratado con la limpieza y con los desinfectantes hasta 2 o 3 días sobre el plástico. Fíjense, plástico y acero inoxidable, 2 a 3 días, ¿verdad? Y sobre las revistas, por ejemplo, sobre el cartón, hasta 24 horas. ¿Cómo se elige después que limpiamos el desinfectante? Bueno, se considera el microorganismo objetivo, ya vimos que es bastante lábil la destrucción por los desinfectantes, pero lo importante es usar una concentración eficaz. También es importante el tiempo de contacto del desinfectante con el microorganismo. También, por supuesto, la compatibilidad de las superficies. Hoy estábamos hablando del hipoclorito, el hipoclorito es corrosivo, o el alcohol que no podemos poner sobre determinadas pinturas, o el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Que no se puede poner sobre plásticos u otras superficies. Es importante también tener en cuenta la toxicidad y la estabilidad del producto. Por ejemplo, a la temperatura, a la luz, cómo atender las indicaciones del envasado. Fíjense esta tabla también de Lancet, ¿verdad? Después de 5 minutos en una solución de hipoclorito de uso doméstico, fue indetectable. En el jabón, en una solución jabonosa así, estuvo presente casi 5 minutos, ¿verdad? Lo que se hizo acá fue un determinado volumen de un cultivo del virus en solución, se introduce en soluciones de distintos antisépticos. También fue indetectable a los 5 minutos en la iodopolivinilpirrolidona al 7,5%, ¿verdad? Que nosotros acá la iodopovidona le estamos usando al 10%, que libera un 1% de yodo. Cloroxilenol, es el antiguo espadol, un fenol. Fíjense, la concentración también fue indetectable. Clorexidina, la pobre clorexidina que ha sido tan dejada de lado, porque, bueno, en ningún artículo pude encontrar por qué no es eficaz en destruir el coronavirus. Este artículo de Lancet sostiene que a los 5 minutos en una solución de 0,05 de clorexidina fue indetectable. Nosotros usamos concentraciones mucho mayores, ¿verdad? 0,12 por lo menos. Bueno, y después un amonio cuaternario, cloruro de benzalconio, también fue indetectable. Con respecto a los agentes clorados, que hasta el momento son los más económicos y los más eficaces, por supuesto que también tienen sus efectos adversos y sus contraindicaciones, para destruir rotavirus, alcanzaba con 500 partes por millón, ¿verdad? Tenía, como decíamos hoy, el inconveniente de que se inactiva con la temperatura, o la exposición a la luz ultravioleta, por lo tanto hay que almacenarlos en frasco opaco. Tampoco conviene hacer un volumen muy grande de la solución diluida, porque les va a durar, por ejemplo, una solución al 2,5 dura entre 15 y 30 días, ¿verdad? O sea que lo ideal sería prepararlas en forma diaria. Otra cosa curiosa es que el uso de spray, de pulverizado, de fumigación, no se recomienda. ¿Por qué? Porque contribuye a seguir aerosolizando las partículas del virus, ¿verdad? Y a la vez uno las puede aspirar. Entonces, en ninguna circunstancia se recomienda vaporizar con peróxido de hidrógeno. Tampoco se recomienda el uso de las radiaciones ultravioleta o en túneles o cabinas de fumigación en presencia de seres humanos, ¿verdad? Esto tendría que hacerse fuera de la presencia de las personas, pero estas tecnologías contribuyen a la limpieza con agua y jabón, pero no la sustituyen, ¿verdad? O sea que los sprays y este tipo de tecnologías no mejoran la situación. Sí la limpieza más. Según la Organización Mundial de la Salud,
hay distintos desinfectantes que son eficaces para reducir el contagio. Entonces, hablábamos del etanol, ¿verdad? Alcohol etílico 70 hasta 90%, no más porque ya pasa a ser, no es antiséptico, es el agua la que le da el poder antiséptico o bactericida o virucida al alcohol. Hipoclorito, 1000 partes por millón para los ambientes en general, el piso, el pediluvio, en fin. Y las superficies que han sido contaminadas con sangre o con fluidos del paciente exigen unas 5000 partes por millón. El peróxido de hidrógeno es relativamente estable, pero en nuestro medio se usa, el peróxido de hidrógeno medicinal, lo que llama la oxigenada medicinal, viene al 3%, 10 volúmenes. Varios autores, varios artículos sugieren diluirlo porque puede causar hipertrofia, lesiones en las papilas, pero lo cierto es que si se diluye del 3 al 1,5, ¿verdad? Tiene que ser preparado en ese momento en un volumen pequeño. También tener presente, por ejemplo, que, bueno, como desinfectante se pueden usar concentraciones mucho mayores, ¿verdad? Hasta el 6%. Si fuera como antiséptico, como vamos a ver ahora, no puede ser mayor de 3. En este caso sugieren que una concentración mayor o igual a 0,5 puede ser eficaz. Otra cosa importante es el tiempo mínimo de contacto. Por lo menos tiene que estar 1 minuto el desinfectante en contacto con la superficie. Algunos tienen mayor tiempo de permanencia en las superficies y otros rápidamente se evaporan, pero por lo menos 1 minuto en contacto con la superficie. Bueno, antisépticos. Piel y mucosas, ¿verdad? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno 3% de piel sana prácticamente no es efectivo. El peróxido de hidrógeno en realidad lo que tiene es más que nada una acción limpiadora. Esa liberación de oxígeno naciente es la que elimina los detritos de las heridas, de las superficies, en fin. Pero puede ser una alternativa para el campo interno. Otro antiséptico propuesto es un compuesto de amonio cuaternario. Los compuestos de amonio cuaternario hoy en día se usan más como, se volvieron a usar mucho como desinfectantes, como los de cuarta y quinta generación, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de un antiséptico que es muy popular, que es de fácil acceso, que en nuestro medio se presenta desde envases de cuarto litro hasta 1 litro, ¿verdad? Que es relativamente económico y que se puede usar para campo interno porque tiene un sabor agradable, en fin. El alcohol etílico o etanol para campo externo, ¿verdad? Para la antisepsia de piel, perdón. Y volvimos a la iodopolivinil pirrolidona, al 10%, aquella que libera el 1% de yodo activo, que es virucida, ¿verdad? Y el único inconveniente que tiene, desde el punto, no es el único, tiene algún otro inconveniente, pero, por ejemplo, para la antisepsia de piel mancha, no se puede usar al final del embarazo, pacientes alérgicos, en fin, pero como antiséptico virucida es sumamente eficaz. La iodopolivinilpirrolidona tiene la ventaja que le brinda al yodo también ser menos irritante, en fin, le da mayor estabilidad. Esta tabla, recientemente la Facultad de Odontología, en la revista Odontostomatología, hizo una publicación en la que se pueden actualizar e informar, mejor dicho, de todo lo referente al COVID. Y se me ocurrió plantear este cuadro donde
se proponen distintos agentes antisépticos y desinfectantes, alguna sugerencia de las presentaciones que hay en plaza, a qué dilución sugieren los autores que se deben usar, cómo se deben guardar en el consultorio, para qué se pueden usar, cómo actúan y qué precauciones tenemos que tener. Así que los invito a visitar la página de la facultad donde está la publicación. Vamos a tratar brevemente algunos aspectos farmacológicos. Por ejemplo, existen algunos mitos acerca de los tratamientos de la COVID-19. En realidad no hay ninguna evidencia hasta el momento de que un tratamiento etiológico, ¿verdad? La mayoría son sintomáticos, o todos son sintomáticos y los otros son de prueba, pero no existe hasta el momento evidencia de un tratamiento etiológico seguro y eficaz. Generalmente se han hecho, cada paciente ha sido un ensayo clínico, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud recientemente ha anunciado una advertencia con respecto a la toxicidad de la hidroxicloroquina y de la asociación, sobre todo, de la hidroxicloroquina con la acitromicina. Es generación de arritmias, variación del intervalo QT, que ya se conocía de algún macrólido, pero justamente asociado a la cloroquina se puso más en evidencia. O sea que hubo pacientes que se automedicaron, hubo quien promocionó el uso de estos medicamentos y, sin embargo, sin evidencia suficiente de eficacia y, sobre todo, poco seguros. Con respecto a los AINE, no hay evidencia suficiente que el uso del ibuprofeno sea dañino o haya que suprimirlo. Hay un comunicado de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina, por supuesto que basado en toda la evidencia que hay hasta el momento, y si bien en muchos casos particulares es de preferencia el uso del paracetamol, no se contraindica el uso de ibuprofeno por la presencia de COVID. Con respecto a los IECA, ya vimos que no había que interrumpir el tratamiento ni nada por el estilo, al contrario, hoy se piensa hasta que puede ser una posible salida asociado con los ARA en pacientes que tienen determinadas manifestaciones durante el curso de la enfermedad. Otros artículos mencionaban la ingesta de alcohol, de lavandina, de hipoclorito u otros derivados del cloro. Bueno, tampoco hay evidencia y son tóxicos. También se habló del uso en sobredosis de vitamina C. Tampoco hay evidencia. Con respecto al uso de probióticos, hay un interesante artículo que sacaron justamente unos médicos chinos, que el uso de probióticos mejora el estado general del paciente, tenga o no tenga COVID, porque está mejorando también la respuesta inmune. No es específico para la enfermedad, pero sí puede mejorar el estado general. Y hay artículos que, bueno, sin suficiente evidencia, pero que consideran esta posibilidad como una estrategia para mitigar algunos síntomas y signos. Bueno, de mi parte, agradecerles la presencia y a ver, acá tengo las preguntas. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta. ¿Está comprobado que los anticuerpos que se generan luego de contraer el virus aseguran que no te lo puedas volver a agarrar? Por
¿cuánto tiempo? Esto es más bien una pregunta para un médico, pero yo soy una dentista atrevida que lee mucho y he visto que sí, que el título de anticuerpos, ¿verdad?, aumenta a medida que pasa la enfermedad. Parecería que sí, pero es una pregunta para un médico. Por lo que leí, hay esperanzas de que sí, que se aumenta el título de anticuerpos a medida que pasa el tiempo. Sí, la segunda pregunta, ¿el amonio cuaternario es una opción para la alfombra sanitizante? Sí. Ahora a veces uno cuando está hablando se le pasan algunas cosas. Aparentemente, los más eficaces, sin el aparentemente, los más eficaces son los amonios cuaternarios de cuarta y quinta generación. Los de cuarta generación, cloruro de dimetil, decilamonio, y los de quinta generación son una mezcla de los de cuarta. Esos son los que se usan para las superficies de los hospitales, en fin, esa podría ser una opción. Pero también los de segunda generación, como el cloruro de benzalconio, que se usaba hace muchísimos años, puede ser una opción. Si se cambia con frecuencia, porque el único inconveniente del amonio cuaternario, que sí, es menos eficaz que el hipoclorito, pero no tiene el inconveniente de manchar la ropa, en fin. El virus es sensible, el virus se destruye con estas concentraciones de cloruro de benzalconio, que son, creo que es 0,25%. Igual el compuesto ya viene preparado, ¿verdad? Los de segunda generación, que es el cloruro de benzalconio. ¿Qué conducta hay que tener si el paciente tiene 37,5 de temperatura? Hasta ahí es el límite. Pero cuando uno hace el triage y después le vuelve a hacer esas preguntas en la clínica, si además de estar en el límite respondió que sí a alguna de las otras preguntas, lo que hay que hacer es derivarlo al centro de atención, ¿verdad? Darle toda la información para que reciba atención. Es hasta 37,5. Algunos dicen 37,3, pero 37,5 pasa. Si tiene 37,6, no pasa. Y hay que ver si no tiene también otros signos que indiquen que puede ser un caso sospechoso. Está bien. También habría que atender, porque este podría ser un paciente asintomático, porque tiene 37,5, pero nosotros, los odontólogos, vamos a generar aerosoles, ¿a qué riesgo nos vamos a exponer? Y vamos a exponer al paciente o al resto del personal auxiliar. Creo que ahí, además de la temperatura, hay que tener en cuenta otros aspectos. Lo mismo si es un paciente portador asintomático, que no hizo cambios en la temperatura. La única que no estoy en condiciones de responder con autoridad por mi formación es la primera. Lo que leí que sí, que aumenta el título de anticuerpos y que protegen, pero es más para un médico que para un odontólogo. No sé si hay más preguntas. A ver. Ahí está, la durabilidad del N95. En algunos artículos proponían que se usara durante esa consulta y que después se guardaba en una bolsa hermética que se rotulara con el nombre para que no se confundiera. Por otro lado, hay otros artículos que dicen que no se puede reutilizar una vez que se retiró, que tampoco se puede, si yo me acordara, sí, la agencia francesa ANS
hizo toda una evaluación acerca de cómo se hacían las pruebas para ver cuánto filtraban antes y después. Entonces se sometieron esas mascarillas, esas y otras, hasta las caseras, para ver cuánto protegían. Se sometieron a un análisis de laboratorio a ver cuánto filtraban y cuánto no. La mascarilla no había que reutilizarla porque, según lo que se vio, al humedecerse por la propia respiración y el hecho de hablar con la mascarilla puesta, ya hacía que esa humedad y la humedad de la cara también filtrara menos. O sea que no se recomendaba reusarla, que una vez que se la sacaba la tenía que descartar. Y eso sí, lo que no recomendaban de ninguna manera era el proceso de esterilización, como que no lo soportaba. Por lo menos eso es la información que está en la página de la Agencia Francesa de Seguridad de Medicamentos y Dispositivos Terapéuticos. Que después, si alguien quiere, yo le paso la página donde están todas las pruebas de laboratorio. A mí fue un trabajo que realmente me llamó la atención. A ver. El ozono. Se habla del ozono porque es un oxidante, al igual, dice, el ozono es efectivo para la desinfección. Hasta la literatura que yo accedí, que algunos decían que sí, que había evidencia, que era oxidante, no hay evidencia suficiente y en algunos casos se hablan de que es irritante el ozono. Hay muchos artículos que hablan del poder del ozono, pero no hay evidencia suficiente. Sobre todo la seguridad, se habló de que también era, ya les decía, irritante. Al usar eyectores de saliva para evitar la salivadera, ¿cuál es la desinfección más eficaz para su decontaminación? Aspirador, ¿verdad? O el eyector de saliva sin salivadera. Bueno, estas puntas de aspiración, lo que se hace es, en un recipiente con un antiséptico, se las pone en funcionamiento y usar, hay algunos limpiadores enzimáticos que lo que hacen es arrastrar todo ese biofilm que se forma dentro del eyector, lo mismo que con los aspiradores en cirugía. Y si no, también se usan los peróxidos por ese efecto limpiador que tienen, y también se usaba, que ahora ya está bastante controlado por su potencial acción oncogénica, el glutaraldehído. Pero sí, lo que hay que hacer es poner la punta en un frasco con el antiséptico, por ejemplo, uno enzimático o un peróxido, y poner en marcha la aspiración inmediatamente después que se retire el paciente. Bueno, en cuanto a los equipos de protección personal, ¿siempre usan una sobretúnica impermeable? Yo lo primero que dije fue, esto no es un protocolo, es una orientación. Yo estoy dando una orientación de lo que se puede hacer. En realidad, contraindicación para la túnica impermeable no hay ninguna. Indicación, siempre que se genere aerosoles y siempre que se atienda un caso sospechoso. Yo diría que si pudiera hacer una comparación, siempre que tenga que usar el N95 voy a tener que usar una túnica impermeable. Claro, si no hay síntomas y no hay riesgo de aerosolización, ¿es posible usar túnicas comunes? Sí. Si no hay síntomas y no hay aerosolización, se pueden usar túnicas comunes. Estoy repitiendo, me estoy haciendo eco de la lectura de las recomendaciones de estas organizaciones internacionales. En ningún caso estoy dando una opinión personal, ¿verdad? Estoy transmitiendo la revisión que hice de la literatura. Sí, sería posible usarlas.
Ay, qué suerte con esta pregunta, me hicieron acordar de una cosa. Dice, no es posible descartar la sobretúnica siempre. En los casos sin síntomas, ¿qué opina de su lavado y o desinfección? Claro, se pueden perfectamente autoclavar. Claro que sí. Las sobretúnicas se pueden autoclavar. La otra cosa que ahora me hizo acordar esta pregunta, cuando llegaba ese paciente que yo les dije que venía con el tapaboca y todo, la ropa, el paciente tiene que llevar lo menos que pueda al consultorio. Ni bufanda, pañuelo, alhajas, bueno, todo eso tiene que dejar en la casa, mochila, todo. Lo poco que lleve, por ejemplo, un abrigo, se pone dentro de una bolsa que se trata de cerrar lo más que se pueda, una bolsa de nylon impermeable, ¿verdad? Y cuando el paciente se va, se lleva su bolsa. Claro que sí, que en esos casos se puede autoclavar la sobretúnica. ¿Hay más? Se está escribiendo a todo acá. Muy bien. Lo mismo, el lambo, todo eso se puede lavar perfectamente. No va lo que no puede es salir a la calle con como salían antes los dentistas con el lambo. Se puede esterilizar. A ver. Para realizar el campo interno, antisepsia de mucosa, muy bien. ¿Es recomendable enjuagar con peróxido de hidrógeno y aspirar? ¿O sería mejor realizarlo con gasa y descartar para evitar el uso del extintor? Está bien, lo que pasa es que yo dije dos cosas. Cuando estaba hablando, varios autores recomiendan, cuando se sentó en el sillón y se sacó el tapaboca, para disminuir la carga microbiana, le damos un vasito con un colutorio o porque tiene alcohol, pero podría ser cualquier antiséptico. Y entonces el paciente enjuaga y aspiramos. Puede ser una opción. Y la otra opción es hacer los campos como los hacíamos clásicamente, como los hacemos clásicamente con, por ejemplo, puede ser gasa con alcohol para la piel intacta. Ya el arrastre del alcohol con la gasa tiene una buena acción antiséptica. Y el campo interno se podría hacer perfectamente con una gasa con peróxido de hidrógeno o con una gasa con iodo polivinil pirrolidona, como se usaba hasta hace poco. En realidad, recomendar, no estoy en condiciones de recomendar. Hay distintas exigencias en los diferentes protocolos para cada situación. Generalmente, todos los artículos que hablan de paciente, caso sospechoso de COVID o aerosolización, la N95. Algunos prefieren sí la válvula de respiración, es la que brinda mayor protección. Lo importante es que esté bien ajustada, que sea del tamaño de la cara de ustedes y sobre todo cuando se la van a sacar, evitar todo contacto con el resto de la cara. Y por eso también estaba el hecho de usar dos guantes, ¿verdad? Para no tocar con las manos no sé qué es esto. ¿Quién hizo la pregunta del CDS, la sigla esta? A ver, honestamente confieso mi ignorancia, no sé qué es la sigla. ¿Alguien me puede, a ver si te contestan quién? No sé lo que es.
Tengo 200.000 siglas en la cabeza, pero CDS... Ah, ¿es la clorexidina lo que me está preguntando? Ah, es otra persona. Bueno, de la clorexidina. Hoy les decía, ningún artículo dice que la clorexidina es eficaz, al contrario, todos dicen que la clorexidina no es eficaz. En este estudio del Lancet, el coronavirus fue indetectable con concentraciones de clorexidina acuosa a la mitad de la que las usamos, acuosa al 0.05. Nosotros la acuosa la usamos al 2%. En nuestro medio hay preparaciones de clorexidina con alcohol 70. Si el alcohol potencia el efecto antiséptico de la clorexidina y si el coronavirus sucumbe al alcohol etílico 70% y todavía se potencia con la acción de la clorexidina, ¿por qué? Si es un virus que se destruye fácilmente, no es eficaz la clorexidina. Con varias compañeras hemos estado investigando por qué la clorexidina no tiene. El argumento es convincente. Claro está, no tenemos posibilidades de someter el virus a la clorexidina. Realmente no hay ninguna explicación, porque por otra parte los virus con cubierta son sensibles a la acción de la clorexidina. ¿Por qué no? Pensé también porque es catiónica y el virus tiene una polaridad positiva, pero sin embargo los compuestos de amonio cuaternario también son catiónicos. Entonces no hay explicación para decir que la clorexidina no es eficaz. Pero esta clorexidina, el 0,12, que está ahora en este momento en plaza, no tiene alcohol etílico, son otros alcoholes. Sería la única explicación. Pero en realidad no hay ningún argumento suficientemente robusto. Todos dicen, no use clorexidina, ha demostrado que no es eficaz, pero sin embargo no sabemos por qué. Y cuando uno no sabe por qué, pero no la recomiendan como antiséptico. Pero para el COVID, no es que cayó en desgracia para otro tipo de tratamientos, por favor. Ah, sí, ahora sí, esto es el clorito de sodio, está bien. Bueno, con respecto al clorito de sodio. Ayer justo, y no pude conectarme, había una conferencia acerca de justamente de clorito de sodio y otros antisépticos. Por un lado, llegó un comunicado de que habían registrado el clorito de sodio. Hoy recibí un correo de Medscape que dice que hay una advertencia acerca de este producto, que no debe ingerirse. Hay opiniones muy encontradas, muy encontradas. Yo no tengo nada más que informaciones a través de la literatura. Nunca tuve oportunidad de trabajar con clorito disódico, tampoco donde yo trabajo se usa, ¿verdad? La última, le llamaban hasta la solución mineral milagrosa, y bueno, y está cuestionada su seguridad, no su eficacia. O sea, como que destruye microorganismos, pero no es, según, ya les digo, esta información que es de una agencia de seguridad sobre medicamentos de
Nueva Zelanda y también otra que es australiana. Bueno, ninguna de las dos está de acuerdo con su uso, como que lo consideran tóxico. Sin embargo, otras agencias lo han registrado como terapéutico. ¿Cómo se puede desinfectar? Está bien lo que me preguntó. Eso es lo que tengo del clorito de sodio hasta el momento. ¿Cómo se puede desinfectar el ambiente? Bueno, hoy decíamos no fumigar, no pulverizar, agua y jabón a mano. Pero acá dice, ¿son efectivos los aerosoles que dicen 9,9% de eliminación de agentes bacterianos? Hay que fijarse cuál es el principio activo. Y, por ejemplo, en este caso, lo más contaminado, la pomela de la puerta, ¿no? Los pestillos, eso sí. Sí, para esas cosas es eficaz. Sí. Y otra cosa, los limpiadores de uso doméstico es cloruro de benzalconio. Si ustedes se fijan, incluso tiene un 0,5% de glutaraldehído, creo que es esa concentración. Los que son de colores que se usan, que están en todos los supermercados, pueden ser una alternativa al hipoclorito para no mancharse cuando uno limpia, pero sí, eso sí, son efectivos. Y después los aerosoles, ya me imagino a los que se refieren, bueno, sí, para los pestillos de las puertas, para pequeñas superficies, pero no, tratar de no aplicarlos a mucha distancia para evitar la aerosolización del ambiente o de aspirarlo, ¿verdad? Porque a veces, como son agradables, uno los aspira. Sí. Sí, además se destruye bastante más rápido que muchas bacterias. Más rápido hay bacterias que son resistentes, como por ejemplo las gram negativas, el microbio de benzalconio, y este virus es destruido por estos desinfectantes. A ver si tengo acá, me dijo, sí. Miren, les voy a decir uno hoy me preguntó del ozono y yo justo había sacado una información por las dudas. No hay evidencia suficiente para cuando se presenta como gas, pero el problema de la inhalación a concentraciones bajas puede incrementar el riesgo, acelera infecciones virales o bacterianas del tracto respiratorio y puede exacerbar lesiones crónicas pulmonares preexistentes, ¿verdad? A ver. Y el amonio cuaternario, sí, para la alfombra podría ser una alternativa, porque en realidad puede ocasionar irritación dérmica, pero está con los zapatos puestos, ¿verdad? En fin. A ver, esta. ¿Por qué no se recomienda usar la salivadera? No es por la pobre salivadera que después la puede desinfectar con hipoclorito entre paciente y paciente. Es para evitar que el paciente escupa, para limitar o minimizar las instancias en que puedan aparecer estas gotas de exhalación respiratoria. O la misma saliva, ¿verdad? Es para evitar justamente eso. No es por la salivadera, que sí, como bien dice acá, se podría perfectamente desinfectar, pero es para evitar el hecho de que el paciente exhale y escupa. Igual hay cosas como, por ejemplo, es inevitable controlar todo esto, puede toser, puede estornudar durante la consulta. Es eficaz ahí está. Bueno, lo que hablábamos recién, si es eficaz la cloroquina y la hidroxicloroquina, ¿verdad?, para combatir el virus o tratarlo. También es una pregunta para un médico, pero ayer justamente salió la notificación de la Organización Mundial de la Salud, no se recomienda
el uso, hay médicos que siguen investigando con la cloroquina e hidroxicloroquina, pero justamente ayer salió esta advertencia del daño cardiovascular, del aumento de las arritmias, que no solo no era eficaz, sino que también podía empeorar el cuadro, y sobre todo cuando se asociaba a la acitromicina. Hasta ahora es lo que puedo decir. Sin embargo, estaba propuesto como tratamiento sin evidencia suficiente en los primeros cuadros de COVID. Ahora como que quedan, creo que solo 2 países que lo están usando, ¿no? Solo 2 países sí que lo están usando. Creo que uno es Brasil y otro es Estados Unidos, pero el resto de los países han retirado la cloroquina y la hidroxicloroquina, y sobre todo asociado con acitromicina de los tratamientos. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces de mi parte muchísimas gracias. Y bueno, a las órdenes, si alguno quiere algún material, me escribe romeromari@hotmail y yo gustosamente les pasaré los archivos que quieran. Muchas gracias. Será hasta la próxima.